Ahora sí, listo. Ahora sí. Entonces le cedo la palabra al doctor Gabriel Alcosta y la charla se va a centrar en planes de ahorro, los conflictos derivados del mismo, el rol del abogado y la defensa del consumidor. Bueno, muchas gracias, Romina, por tu presentación. Buenas tardes a todos y todas. Lo que para mí es una alegría y un orgullo que me convoquen a estos espacios institucionales, que la verdad que siempre me son tan gratos y tan enriquecedores, porque, bueno, uno es el expositor naturalmente, así me han convocado, pero esta cuestión es también recíproca, porque a mí me hace mucho bien los aportes que surgen de las intervenciones, inquietudes y preguntas a las que ya los invito a que, bueno, Romina irá coordinando eso, no tengan ningún reparo en hacerlo, o para dar mayor fluidez a la temática, que entiendo yo que va a ser interesante en cuanto a que tiene muchos aspectos concretos que es menester abordar. En esa Les línea, propongo, sí, perdón, Doc, sí, sí, les sí, propongo si les parece que vayan poniendo las preguntas que les vayan surgiendo en el chat y las vamos tratando en la medida de las posibilidades. bárbaro. Bueno, decía entonces que esta temática dentro de lo que es el Instituto de Derechos del Consumidor, Nobleza Obliga, entiendo que es oportuno comenzar por hacer una referencia de algunas cuestiones que nos van a ir permitiendo nutrirnos de herramientas para llegar después a las cuestiones más particulares y puntuales. ¿Qué quiero decir con esto? Tengamos en cuenta que en el ámbito nacional está en tratamiento legislativo un anteproyecto que se le conoce como si fuera el Código Federal de Derechos del Consumidor, que viene a ahondar ya la manda constitucional del artículo 42, donde se ha plasmado desde el año 94 hasta aquí, en ocasión de esa reforma constitucional, los temas que tienen que ver en cuanto a definir la importancia en nuestra organización social que ha de darse a los consumidores, a las relaciones de consumo y a todas las cuestiones que están vinculadas, como lo dice dicha norma, a la salud, seguridad del consumidor o usuario. Esto también se reproduce, vale la pena recordarlo, en el artículo 38 de la Constitución de la provincia, por lo cual, si bien esto derivó en la ley 24.240 y que ha tenido distintas modificaciones y ampliaciones y precisiones, ello no quita que la importancia de este rubro en el ordenamiento jurídico, esto es, las cuestiones vinculadas a los derechos del consumidor, necesiten un abordaje que tenga que ver con una codificación hacia todo el país, que se ha pensado con un formato de distintas secciones que sobre todo nutran a los principios generales de la temática. Y aquí es un punto en el que quiero detenerme en cuanto a que es cada vez más significativo la globalización en la que estamos inmersos en todos los órdenes de la vida, y más aún en lo jurídico, en cuanto a que la tecnología ha hecho mucho más dinámica todas las cuestiones. Y las cuestiones también de tecnología han cambiado paradigmas como un conjunto de creencias y conocimientos de un tiempo dado. Frente a esto, nosotros, en especial podría decir hasta los magistrados, desde este lado del mostrador, pero también los abogados, tenemos naturalmente una tendencia a acudir a aquellas normativas que nos den seguridad, certeza
de cómo encarar una determinada situación jurídica. Ahora bien, frente a esto es importante, vuelvo a repetir, tener en cuenta que los principios generales del derecho y de esta rama en particular nos van a dar la posibilidad de ir utilizando esos mismos parámetros para resolver cuestiones particulares que no estén previstas en una norma específica. Yo en especial trato de hacer esta formación académica mía, en la que creo que cuando uno deja de ayornarse y de formarse, cada vez sabe menos derecho, y veo sí esto que señalo en cuanto a la importancia de darle apoyatura para solucionar cuestiones concretas a los principios generales del derecho y en especial de lo que sería el derecho del consumidor y usuario. ¿Qué quiero decir? Normalmente aquí también debe coordinarse. Entonces, lo que está dicho en la Constitución Nacional, artículo 42, Constitución Provincial, artículo 38, este proyecto que les hago referencia, de tratamiento legislativo como Código Federal, la Ley 24.240, y también ha sido de gran aporte la reforma de la Ley 26.994 que deriva en el Código Civil y Comercial del agosto de 2015 en adelante. Allí, fíjense, me parece no menor, en cuanto a la importancia, destacar que en la parte de los contratos, esta que yo la señalo tratando de ser lo más didáctico posible como aquellas cuestiones en donde tiene lugar la relación entre dos partes para regular sus derechos y deberes recíprocos, se ha consignado una parte general y una parte especial de los derechos de las relaciones de consumo y del contrato de consumo, que queda incluso antes que el contrato de compraventa, que era el primer contrato que así se trataba en el Código Civil, Ley 340. Aquí vamos a observar en los distintos articulados del 1093 hasta 1106, distintas cuestiones vinculadas a la importancia que se le da a las cláusulas abusivas, a la posibilidad de integrar una situación no prevista, a la posibilidad también de que en una situación dudosa el artículo 37 contempla que se haga una interpretación en favor de los derechos del consumidor o usuario. Y vuelvo a decir entonces, todo este andamiaje, este encuadre normativo y este encuadre jurídico, es siempre importante tenerlo muy presente a la hora de encarar las distintas situaciones que vamos a abordar. En definitiva, aquí hoy vamos a desarrollar lo que tiene que ver con los planes de ahorro previo para adquirir un automóvil, ¿sí? Y en esa dirección es importante comenzar por destacar que este tipo de regulaciones normativas son lo que se conoce como los contratos conexos o complejos. Uno podría decir también atípicos, donde vemos que el consumidor termina siendo un mero adherente de un contrato con cláusulas predispuestas que le es ofertado cuando uno va a una agencia de autos. Esta situación, que es de común conocimiento, lo que tiene sí de importante darle una mirada más particular es en cuanto a que estas vinculaciones con la concesionaria es con la concesionaria, es con la fábrica de la marca del vehículo que uno decida tratar de adquirir por estos formatos,
y también con la sociedad de ahorro para fines determinados. Este conjunto de situaciones, este entramado jurídico que nos es propuesto cuando uno toma la decisión de adquirir un automóvil, es importante señalar que no puede, cuando hay una situación de conflicto, sernos a quien uno va. Yo he comprado auto por plan, y cuando hay una dificultad no es válido que nos quieran desligar distintas responsabilidades diciendo que cada contrato es uno y en particular otro para cada una de las situaciones. O sea, la concesionaria, la fábrica y la sociedad de ahorro para fines determinados han de ser vistos como proveedores, conforme lo señala el artículo 2 de la ley 24.240, y nosotros somos destinatarios de un producto o servicio, y también está la noción amplia de aquellos que también pueden obtener su protección cuando están expuestos a una relación de consumo. Ahora bien, yo lo que anduve investigando cuando empezamos esta posibilidad de una charla, gentilmente Romina me acercó la propuesta, es una serie de fallos. Yo he compilado 9, que son del 2017, el último que voy a hacer referencia es 1 de junio del mes pasado. Y allí podemos ir viendo determinadas situaciones en donde podemos ahondar en cómo se aplican estos parámetros a que he hecho referencia hasta este momento. ¿Qué quiero decir? Es un desafío, creo yo, para los abogados en su rol de dar una asistencia jurídica a quien vaya a plantear esta serie de conflictos posibles, tener en claro conceptualmente que vamos a tratar de revertir cualquier situación disvaliosa en donde alguien haya sido restringido en sus derechos, y también cuando algunos de estos 3 actores que trabajan en conjunto quieran desligarse de determinadas obligaciones. Entonces, cuando señalo yo estos conceptos que tenemos que tener en claro como nociones generales, podemos indicar 2 básicas. Una es que se da en la gran mayoría de todas las situaciones litigiosas la falta al deber de información que tiene que brindar quienes presenten en este negocio conjunto al adherente al mismo como consumidor que va a adquirir, en este caso, un bien, como un vehículo, que justamente también no hay que dejar de referenciar, cumple determinada función social. Estos formatos donde las personas jurídicas involucradas, tanto la concesionaria, la sociedad de ahorro para fines determinados, como el fabricante, válidamente van a, como lo hacen, diseñar un negocio para obtener una renta, pero no digamos, al precio de que cualquiera de nosotros tenga que resignar derechos a los que no tenemos por qué hacerlo. Entonces, no sé si hasta aquí vamos claro en cuanto a modo sintético. Yo quería hacer toda esta introducción antes de ir a los fallos y a los casos particulares de la importancia en el nuevo paradigma que implica la constitucionalización del derecho civil, fruto de una norma como el artículo 42 de la Constitución Nacional, fruto de la reforma que se ha implementado de 2015 para acá, el Código Civil y Comercial,
para que todas estas situaciones nos den una mayor robustez a los derechos de quienes nos encontramos en una situación de desventaja, de inferioridad, ante la necesidad de adquirir un bien como es un automóvil, con todas las utilidades que eso conlleva. Entonces, cuando uno va a una concesionaria, lo que le proponen, quien lo atienda, es distintos formatos para poder acceder de distintas maneras al bien que queremos comprar, ya sea, hay distintos tipos de planes o de propuestas, pero básicamente no es que hay 15, hay 2 o 3, o sea, según el momento que el país esté atravesando, puede hacer el plan 70-30, el plan 60-40, bonificaciones, todas estas nociones que tengo uno de los fallos que voy a hacer referencia, inclusive la actora es abogada y la coactora era empleada del estudio, donde aún así en esta situación hay un desconocimiento acabado de determinadas cuestiones que no son propuestas y que después, cuando aparecen los inconvenientes, nos quieren restringir en nuestras posibilidades. Dicho esto, entonces, podemos, si les parece, ir a un primero de los fallos que yo pude recolectar. Es un fallo del 2017, es de una de las cámaras civiles de la Ciudad de La Plata, y donde a una persona, curiosamente, fíjense que toda esta cuestión que yo les voy a mencionar, pequeño paréntesis, hace a la importancia del rol del abogado, pero también necesita de la profundización de los magistrados en cuanto a, como les digo, adaptar los principios para dar un derecho, como garantiza también el artículo 15 de la Constitución Provincial, a cada ciudadano de una tutela judicial continua y efectiva. ¿Por qué lo digo? Porque en este primer caso es una persona que reclamaba al conjunto de de esta tríada, concesionaria, fabricante, plan de ahorro para fines determinados en un formato de una sociedad anónima, que tenía que cumplir con la entrega de un vehículo que había tenido un retraso en la entrega. Interín, ¿qué pasa? Cuando se plantea la cuestión litigiosa, resulta que había una demora, y una mora, mejor dicho, también, en abonar determinadas prestaciones que también estaban a cargo de lo que era la parte actora, y en virtud de ello, la sentencia que fue confirmada por la Cámara arribó como solución a decir lo siguiente: bueno, en un contrato con prestaciones recíprocas pendientes, uno no puede reclamar a la otra parte en tanto y en cuanto uno ya también tenga un incumplimiento en su propia conducta. En este caso, la parte actora reclamaba algo, pero también había estado pendiente en el cumplimiento de sus obligaciones. La sentencia de primera instancia y la Cámara lo que confirma es que hicieron una elasticidad del principio de congruencia, y en virtud de ello, porque si no, hubieran tenido que concluir en el rechazo de la demanda, porque el que reclamaba el cumplimiento a su vez era incumplidor en uno de los aspectos que estaban a su cargo. Esta aplicación del principio de congruencia derivó en que se llegara a una solución donde, si bien no había cumplido, en una parte se le exigía al actor que cumpliera abonando determinadas 5 cuotas pendientes de una bonificación que él creía que tenía y había equivocado su visión en cuanto que estaban pendientes, pero entonces supeditaban a que cumpliera con el pago de estas 5 cuotas, y entonces la concesionaria tenía que entregar el auto. Este es un caso que
lo traigo a colación más que nada por esto del principio de congruencia. Esto sería más, en realidad, para quienes estamos de este lado del mostrador, pero también no dejo de señalarlo en cuanto a la posibilidad de tener el ojo agudizado, los letrados que se involucren en una cuestión de esta índole, de que también uno puede proponer, en razón de economía procesal y de la buena fe, una solución de este tipo. Otro caso, sí, me parece aquí más interesante, y a mí me pasó cerca por un familiar que tuvo esta situación, y después cuando encontré el fallo me acordé. Y es lo siguiente, ¿qué ocurre cuando nosotros adquirimos un vehículo por alguno de los formatos de planes, pongamos un plan 70-30, ¿sí? Entonces me financian el 70%, pago el 30%, por sorteo o licitación salgo sorteado, pago, y dentro de las situaciones que nos compelen a cumplir a quien compra un auto de esta manera, está la de que nos dicen, bueno, usted tiene que elegir entre estas 3 compañías de seguro para tomar el seguro del vehículo. Uno en principio dice, bueno, tienen que ser compañías de seguro de primera línea. Aquí también, no quiero anticiparme demasiado, pero vale en este caso hacerlo, tener presente que la Inspección General de Justicia tiene una regulación por distintos tipos de resoluciones a varias de las situaciones a las que tienen que ajustarse la sociedad de ahorro para fines determinados, las concesionarias y, bueno, en definitiva también la fábrica. En este caso, lo que reclamaba la parte actora era que había advertido que el valor del seguro que tenía que contratar de cualquiera de estas 3 empresas de primera línea era más caro que el mismo seguro de cualquiera de esas empresas por fuera del contrato de cláusulas predispuestas firmado por el adherente en estas condiciones. ¿Qué decía en este caso cada una de la parte demandada? Que, valga la aclaración, la legitimación pasiva por eso mismo tiene que ser amplia, tiene que estar dirigido el reclamo tanto hacia la concesionaria como al fabricante, como a la sociedad de ahorro para fines determinados. Decían que ellos estaban respaldados por la aprobación de este contrato con cláusulas predispuestas por el organismo administrativo, en este caso la Inspección General de Justicia. Ahora bien, hete aquí que esto no era así, sino que ellos hacían una referencia genérica a que ellos proponían y tenían que ser elegida una de estas 3 compañías de seguros, pero omitían señalar que el precio de la contratación de estas compañías de seguro tenía que ser el mismo que cualquier mismo precio de estas compañías dieran a una persona que va a asegurar su auto. ¿Dónde está, vamos a decir, la zona gris? Está en que las compañías de seguro, como aquí está un contrato de prenda mediante, por esa circunstancia lo encarecen, pero lo encarecen sin un argumento legal. Y en definitiva, esto hace a la protección que tiene derecho el consumidor en cuanto a la información clara, veraz y adecuada que nos asegura tanto el artículo 4 de la ley 24.240, como ya también hace referencia a la información clara del artículo 42 de la Constitución Nacional. Entonces, esto quiere también significar un principio de buena fe que subyace al deber de información y también al trato digno y equitativo que debe recibir cada consumidor tanto en la etapa precontractual como en la ejecución del contrato. Entonces, esta omisión disvaliosa de información veraz, clara y precisa
debe ser posible repararla en una demanda que así lo formule. En este caso, se obligó entonces a que se le restituyeran los importes debidos en cuanto a la diferencia de precio que había pagado por la contratación de estos seguros, con la misma prima de seguros que daba esa compañía por fuera de este sistema de contratos complejos. Estoy mirando un poco para ir a tiempo con cada cuestión. Entonces, otro caso, este que yo les decía, se corresponde con un fallo de Mar del Plata del año 2018. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Quieren hacer alguna pregunta? ¿Algún comentario? Porque encima que no los veo a todos, no sé si soy claro o quieren avanzar de otra manera. Sí, buenas tardes. Perdón por la interrupción. ¿Usted sería tan amable de después copiar en el chat los fallos que está dando, así podemos buscarlos después y profundizar? Sí, junto con el link de inscripción, cuando pasemos el link para la entrega de los certificados, que tienen que consignar un mail, nosotros también le vamos a hacer llegar la información de los fallos y alguna legislación que es muy importante. Por ejemplo, una cosa que comentábamos con el doctor antes, la resolución 8 del 2015 de la IGJ es la Biblia para los abogados en cuanto a planes de ahorro, porque tiene tantas cosas que las concesionarias, las administradoras no cumplen, que van a encontrar fallas. Es como el tema del trabajo eventual para los que hacen laboral. Bueno, las empresas de servicios eventuales jamás los cumplen, entonces encontramos fallas ahí. Bueno, en este caso, en la resolución 8 del 2015, es la Biblia para que encontremos cosas para defender a nuestros clientes. Vamos a mandar eso, vamos a mandar legislación complementaria y los fallos. Genial, muchísimas gracias, porque la verdad que está todo tan interesante, no me alcanzan las manos para escribir. Así que muchas gracias. Bueno, vamos entonces más pausadamente, porque también un poco yo ya le he perdido la esgrima a las exposiciones, y menos si no veo a la gente, que a veces uno necesita para saber si está siendo claro o no. Pero bueno, entonces... Sí, en realidad apagamos la cámara, disculpe la última interrupción, se lo prometo. Para tener mejor señal, no porque no porque no se lo siga. Muchas gracias. No, está bien. Muy amable. No, por favor. A ver, está levantando la mano Nancy Cabrera. Sí. A ver, Nancy. Perdón. Ahí te activo el audio. Bueno. Hola. Sí, la escucho. Hola, se escucha, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctores. Bueno, muy interesante el temario de hoy. Le hago una consulta porque me está pasando que me bajé de un plan de ahorro y solo me dicen que me devuelven un 10% cuando yo voy pagando más de 18 cuotas, o sea, más de 200.000 pesos. Me reconocen 30.000 pesos nada más. Ahí vamos a ir también. Sí. Si quiere, pero vamos a ir, sí. Es bueno. El caso de cuando me quiero retirar, ¿qué pasa? Sí, exactamente. Si es así, si estamos en lo cierto con lo que ellos dicen, o se puede hacer un reclamo aparte. Bueno. Vamos por eso. Entonces, vamos a llegar. Seguro vamos a llegar. Otra cuestión que quería mencionar, también en un fallo de La Matanza del 2019, que es el hecho de cuando este negocio jurídico, este contrato complejo, conexo, nos dicen en las publicidades que nos van a mantener el valor fijo de la cuota. Bueno, y ahí también tenemos otra cuestión bastante delicada.
que es la siguiente. Cuando uno tiene el interés y concurre a una concesionaria cualquiera a que le oferten alguno de estos planes, es importante saber que dentro de esa información que nos dan, tiene que tener relación con la publicidad que nos llevó a concurrir en algunos casos, o con la información que nos dan en las primeras aproximaciones, en ese diálogo así oral con el señor, o el señor o la señora de la concesionaria. En cuanto a que sí, el principio de buena fe exige que nos den esa información veraz, tiene que quedar lo suficientemente claro qué quiere decir que la cuota sea fija. Normalmente estos planes son de 84 cuotas, y uno, lógicamente, es también razonable entender que la cuota no va a ser exactamente siempre la misma durante 84 meses. Pero cuando nos dicen, sí, que la cuota es fija por un año, por decirlo, por 2 años, lo que nos están en general escamoteando es que una cosa es la cuota reducida, la cuota definitiva, la cuota pura. Y esta distinción no es para nada menor, y vuelvo a decir, se relaciona con la veracidad y el trato digno al consumidor de toda publicidad y la información. Uno entiende, también normalmente parece un dato, pero no es menor, que generalmente nos dan en un papel que técnicamente se le llama parte de consulta, así es propiamente ese papelito que nos da generalmente con alguna anotación hecha a mano, en forma manuscrita por la persona que nos atienda en la concesionaria. Es importante guardarlo, y también debiera guardar una copia del mismo la concesionaria. ¿Por qué? Porque una cosa es la cuota pura, que es el valor del vehículo dividido 84 meses, ¿sí? Y otra cosa es la cuota que va con los gastos administrativos, con el seguro de vida, con el seguro del auto, con otros. Hay uno de estos casos inclusive tiene 11 ítems la cuota. Algunos inclusive hasta decían 0, débito, crédito, ajuste, intereses. Pero lo que es importante destacar y quedarnos con esta noción en cuanto a que yo tengo el derecho a que, si mi voluntad, mi consentimiento va a tomarse por determinadas pautas que nada más ni nada menos tienen que ver con el precio de lo que voy a adquirir, tiene que ser absolutamente claro que la cuota fija sea contemplando los gastos administrativos, y que quede claro durante cuánto es fija esa cuota, porque lo que no nos dicen es que la cuota pura, que es el valor del auto dividido 84 veces, también cuando el valor del auto, lógicamente, que nosotros compramos en la cuota 1 y por ahí nos entregan en la cuota 70 varía, lo que nos están omitiendo como información fundamental es que nos están difiriendo la actualización que se hace de esa cuota pura después de la cuota 12 o de la cuota 15 o de la cuota 3. Entonces, esa información engañosa implica un ardid que debe tener la posibilidad del consumidor de ser válidamente corregido, en tanto y en cuanto, por eso señalo yo, la importancia que hace a la noción de la publicidad, que es el elemento que capta mi voluntad de negociar en esos términos, y que debe ser el principio de buena fe mantenido a lo largo de todo el íter contractual y de ese camino. Por lo cual, cuando hay casos en que una persona dice, bueno, y este caso nos lleva por ahí a otro,
pero trataré de ser lo más prolijo posible. Si yo resulta que cuando el valor de la cuota empieza a aumentar, y digo, pero si era una cuota fija, me salen con que lo que yo firmé en esas cláusulas de un contrato predispuesto dice que la cuota reducida en realidad es por un X lapso y después se va reajustando con otra serie de ítems a partir de, puede ser la cuota 3, la cuota 2, la cuota 24, están tergiversando los términos del negocio jurídico, y eso puede judicialmente ser válidamente corregido. Acá también es necesaria no solo la puesta en conocimiento del rol del abogado en todos estos menesteres, como bien señalaba Romina, teniendo en cuenta para ello las resoluciones de la Inspección General de Justicia, también tener presente que, y en esto es, diría yo, ustedes lo tienen que aprender a pedir, y nosotros tenemos que aprenderlo a otorgar, porque es así, en cuanto a que si yo tengo que decir que una cláusula específica es abusiva, puedo anular parcialmente el contrato en esa cláusula y o integrarla con un mandato jurisdiccional en lo que fuere menester. O sea, vuelvo a lo mismo en cuanto a, yo soy muy reiterativo, disculpen en todo caso, en cuanto a que tenemos que tener una apertura mental que nos lleve también a buscar soluciones jurídicas valiosas para que haya un derecho dúctil donde nos garantice una tutela judicial continua y efectiva. En general, los magistrados tenemos una tendencia a no innovar demasiado en las temáticas. Y a veces también nos hace falta el acompañamiento de los letrados en cuanto al planteo más correcto y más preciso de todas estas situaciones. ¿Qué quiero decir? Tenemos una norma en el Código Civil y Comercial que, haciendo mención a lo que correctamente refería Romina, no deja de ser cierto también que las normas administrativas no pueden ser un obstáculo para que nosotros podamos reformular lo que sea necesario reformular. Entonces, interrumpo, perdón, Doc. Sí. Interrumpo con respecto a la publicidad que usted estaba mencionando. Es tan importante el tema de la publicidad en los planes de ahorro previo, que cualquier publicidad que cualquier administradora o concesionaria saque en cualquiera de los medios, tienen un plazo de 10 días hábiles para informar cuál es la publicidad que sacaron al IGJ. A tal punto es importante. Y nosotros podemos, como herramienta, pedir, se oficia al IGJ para que nos informen esa publicidad, porque muchas veces pasa que la publicidad ya no la conseguimos, ya no está en el aire, ya no está en el diario, no tenemos el... Pero bueno, la IGJ tiene un registro de estas publicidades porque es obligación, y si no lo hicieron podría ser presunción en su contra, informarla en los 10 días hábiles. Doc, ¿podemos hacer un pequeño paréntesis para preguntas? Sí. La tengo a la doctora... Agrego una sola cosita a lo que vos acabas de decir. Por eso la pequeña interrupción que yo te hago. Agrego a esto. Fíjense que el artículo 53 de la ley 24.240 hace referencia a lo que se conoce como las cargas probatorias dinámicas. Entonces, aun cuando esa publicidad, las concesionarias, la sociedad para fines determinados, la hubiera bajado del sitio que sea que la tuviera en ese momento difundida, tienen ellos la carga de acreditar cuál era la publicidad específica referida al vehículo que se trate. Y si no cumplen con eso, justamente es esa situación también, que es otro tema que quiero, si nos da el tiempo, señalar un poco más adelante, eso va a derivar en la posibilidad del
de los daños punitivos que puedan ser objeto de sanción, porque eso es en definitiva una sanción, cuando hay reticencia, mala voluntad, mala predisposición de todo este conglomerado de empresas que nos terminan boicoteando la posibilidad de ejercer nuestros derechos de consumidor como corresponde, y si ellos, aún cuando hubieran tenido esa actitud, y otras también, de bajar información, de omitir, etc., inclusive por eso yo hacía referencia a los partes de consulta, que son las anotaciones manuscritas que haga quien nos atienda en la concesionaria, tienen la obligación de guardarlo. Y si ellos no pueden acreditar esas situaciones, entonces, en duda, en favor del consumidor, artículo 37. Dale, Romina, no sé quién estaba preguntando. Impecable, Doc. La tengo a la doctora Viviana Tornafoch levantando la mano. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Excelente. La verdad que estoy siguiendo atentamente porque tengo un caso complejo y yo me había escrito el tema del artículo 4 de la información, el trato digno, como para preguntárselo, y resulta que usted ya lo viene explicando. Y no es solamente esta situación, o sea, el señor es un señor paraguayo, a gatas habla castellano, muy trabajador, en negro, que empezó a pagar un plan en el 2017, todas las cuotas siempre pagas, y sale la posibilidad de poner dinero como para presentarse a licitación. La concesionaria ha tenido un destrato impresionante respecto de este señor, siempre le ha pedido dinero, y lo cómico de la situación es que le daba unos recibos provisorios de otra agencia a unas 10 cuadras y se las hacía firmar a mi cliente. O sea, el recibo, él entregaba la plata y él se firmaba su propio recibo. O sea, ahí indudablemente no estamos hablando de buena fe de parte de la concesionaria. Ha sido... No, totalmente. No solamente eso, siempre diciendo, en 10 días te damos la camioneta, en 10 días, así le fueron quitando de 5.000, 40.000, bueno, ahora vende tu camioneta porque en 10 días tenés la cero, bueno, vendió la camioneta, perdió 2 trabajos, que como estaba en negro no puede demostrar que perdió 2 trabajos. O sea, de hecho, el ingeniero le salió de garante, porque ¿dónde estaba el quid de la cuestión? Que al estar en negro este hombre trabajando, no tiene quit. Al no tener quit, no puede demostrar que podía pagar la cuota de la camioneta, que de verdad la podía pagar, porque de hecho la venía pagando. Pero ¿qué es lo que pasaba? Le pedían garante solidario. Uno fue el ingeniero que lo ayudó, pero después le pedían otros recibos de sueldo. Él llevó la suegra que tenía una pensión, la cuñada que hacía tareas domésticas. No, pedía un monotributista categoría G. Entonces, por ese cliente mío, otro cliente, me sale porque me dice, me tengo que pasar a la G, doctora. Yo, ¿cómo me tengo que pasar? Sí, dice, porque mi amigo precisa que yo sea, no sé, con un papel le tengo que dar, y ahí me contacta con este señor paraguayo. Conclusión, yo he preguntado, porque si bien tengo muchas canas y arrugas, soy abogada nueva, he preguntado a otra abogada y me dice, no, pero no tenés nada. Le digo, ¿cómo no? Acá tengo los recibos firmados por él mismo. Le digo, tengo que el señor perdió el trabajo, vendió su camioneta. Y sí, pero ¿y cómo va a demostrar? Y yo realmente me encuentro con esta cuestión de impotencia, porque el hombre es un trabajador que quería tener su camioneta. Entonces, yo digo, ¿no? Teniendo todo el tema de que no hubo información adecuada, porque 6 recibos llegó de 6 personas diferentes. Y obviamente ninguno era lo suficientemente bueno porque no era categoría G. Tenía que, en el año 2019, tenía que cobrar por mes 70.000 pesos. Entonces ninguno daba el target, no llegaban. Conclusión,
le vino la carta de los 10 días para presentar la carpeta crediticia, que él no tenía ni quit. Lo empezaron a apretar, la vas a perder, tráeme otros 40 y dale, siempre así, hasta que a fin de año se pone en contacto conmigo y voy yo a hablar. Sin vergüenzas, usted ya los veía y se daba cuenta. Le digo, mira, me haces otra vez los recibos. Y no sé si se va a poder. Le digo, mira, esto es fácil. Yo vine acá para charlar y poderlo hacer de forma amigable. Si no, esto vamos a terminar en un juzgado, porque esto no puede ser. Bueno, que terminamos haciendo por defensa del consumidor con COPREC. Pero ¿qué pasó? En la videoconferencia, debido a que yo soy de provincia y pedían en ese momento que sea de capital, lo hizo un colega mío con matrícula de capital, y a la videoconferencia se presentaron unos que habían estado en la presencial y resultó ser que ya no eran los tercerizados de la concesionaria para hacer esa tarea de cobranza, pero se presentaron igual. Entonces a mí se me juntan un montón de problemas. Primero, este señor que quiere ver qué pasa, porque encima le devolvieron 114.000 pesos de ese dinero que él había puesto en su momento, pero rato atrás, y él fue a cobrarlo porque estaba sin camioneta, sin trabajo y precisaba el dinero. En plena pandemia se lo dieron en marzo de este año. Fue y los cobró. También me dice esta abogada, pero si él ya cobró 114.000 pesos, le digo, pero ¿y todo el trastorno que tuvo, eso no tiene un valor? Doctor, esa es mi pregunta crucial. ¿Cómo demuestra él todas esas pérdidas que ha tenido? Disculpe, le voy a dar, muy largo. Voy a intentar de darle 3 precisiones. Voy a intentar. Primero, bien. El artículo 2 de la ley 24.240 hace que sea muy amplia la legitimación pasiva. O sea que usted puede, en un caso así, demandar a todo el mundo que tenga que demandar, ya sea a la concesionaria A, más la concesionaria B, que también participó en algo, más la sociedad de ahorro para fines determinados, más en la fábrica. Otra cuestión, tercer párrafo del artículo 53, dice, los proveedores, que están todos así considerados en el artículo 2, deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio. En concreto, ¿qué quiere decir? Supongamos que esta persona no tuviera la documentación mínima porque se la robaron. Tenía una carpeta con todo y se la robaron. Pero justamente, como del otro lado hay toda una serie de personas jurídicas que conforman un conglomerado de empresas profesionales, se les confiere esta suerte de obligación en cuanto a que ellos sí tienen la posibilidad de guardar todos los elementos del negocio jurídico que tenga, en este caso, usted la posibilidad de cuestionar, y tienen la obligación de aportarlos al proceso. Ahora bien, si eso no sucede, usted mencionó ahí algo que me hace también referirle lo que tiene que ver con el daño moral. El daño moral, en lo que es una relación contractual, nosotros básicamente no hay discusión alguna en cuanto a un hecho ilícito, que el daño moral se presume como tal. Y hay una postura en general, por eso digo yo también de la apertura mental del Poder Judicial y de los magistrados. Las relaciones contractuales, hay una suerte de revisión de esta noción de que el daño moral en las relaciones contractuales tiene que ser demostrado de alguna forma, y no es tan así. Quiero decir, obviamente que si yo tengo un testigo que me puede acreditar la serie de vicisitudes de una situación como esta, en la que, en definitiva, y no es eso lo que no tenemos que olvidar, yo fui a comprar un vehículo y me voy sin un vehículo. Esta situación excede una incomodidad de una relación contractual
común y corriente que tenga, bueno, pueda tener una demora, qué sé yo, o cuando uno contrata un viaje y por ahí en vez de venir a buscarlo al aeropuerto, lo esperaban en el hotel. O sea, vicisitudes que son menores, macanudo, pero en una relación contractual de esta índole, donde yo tengo que enfrente lidiar con toda una infraestructura que tiene el tiempo a su favor, es darle a entender estas situaciones a la hora de reclamar y considerar el daño moral como un rubro que necesariamente debe uno resarcir, y a eso además, si estas actitudes que configuran una serie de reticencias, mala voluntad, en cuanto a cómo se trató a este comprador, da lugar sí a la sanción de los daños punitivos. O sea, estas son cuestiones que el letrado tiene que tener muy presente. ¿Por qué? Porque del otro lado, lo que se, entre comillas o sin comillas, yo generalmente tengo más problemas por decir lo que pienso que por callar lo que debo, pero lo cierto es que ante estas situaciones es más que notorio que cualquier concesionaria, cualquier fábrica, cualquier sociedad de ahorro para fines determinados, especulan con que cuando ellos no cumplen, no pasa nada, porque uno se siente tan desguarnecido ante toda esa situación y ante toda esa infraestructura, ante ir a defensa del consumidor del municipio que sea, Yo soy de La Plata, o sea que no es de La Plata, del que sea. Y después de que en ese ámbito no tengo ninguna respuesta que me satisfaga, tengo que iniciar un proceso que judicialmente no dura menos de, aunque debiera tramitar por vía sumarísima, sabemos, y yo me hago responsable, que nunca va a durar menos de 2 o 3 años. Con lo cual, estamos que el precio, entre comillas o sin comillas, de toda esa situación, es un elemento con el cual se especula para tratar de imponer una serie de obligaciones en las que siempre termina pagando más dinero que el que tenía que pagar, y el consumidor y el rol del abogado queda como diciendo, y bueno, pero si ya cobraste, no importa que ya haya cobrado un cheque por lo que le reintegraron, porque hay que ver si eso que se le reintegró era lo que debía reintegrarse. Seguro que fue menos. Entonces, lo que hay que hacer es tomar conciencia de todos los integrantes de la comunidad, de toda la comunidad jurídica, abogados y magistrados, en cuanto a que es importante a la hora de un desarrollo del proceso que sea ágil, para que sea eficiente, y que cuando llega la hora, en el caso ya mío como magistrado, de admitir el rubro daño moral, tomar en cuenta estas consideraciones. Si se piden daños punitivos, también tomar en cuenta estas situaciones. ¿Por qué? Porque los daños punitivos que están previstos en el artículo 52 bis, ya les digo, es al proveedor que no cumple sus obligaciones legales o contractuales, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil, ¿no? Ojo, me detengo acá ¿por qué? Que no cumpla, o sea, que si no cumple las obligaciones contractuales, ya es susceptible de ser sancionado con los daños punitivos. Sin embargo, hay jurisprudencia que está prevaleciendo en cuanto a que ese daño punitivo tenga que ser razonable, no tenga que ser un enriquecimiento sin causa del consumidor. O sea que si vamos al caso, y me ha pasado, yo he sacado sentencias con daños punitivos, me las han revocado, en cuanto a, yo utilicé una fórmula matemática que existe para calcularlo, tiene un tope que cada vez, en función de la depreciación monetaria, que es de público y notorio, ese tope termina teniendo menos posibilidad de poder adquisitivo, y entonces estas son también las cuestiones que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de restablecer esa paridad, porque si no el derecho del consumidor podrá ser una figura valiosa
que la Constitución lo haya recepcionado en nación y en provincia, que haya una ley, que haya un código federal, pero si cuando vamos a lo concreto, el abogado no tiene en cuenta estas cuestiones prácticas, y los magistrados, por determinadas situaciones que como no son muy comunes, tendemos a minimizar las secuelas que dejan los incumplimientos contractuales, estas son las situaciones que no permiten que se revierta el trato digno y equitativo que debe tener un consumidor. Por eso el caso que usted menciona, tenga presente esto de las cargas probatorias dinámicas, porque es fundamental, y acá lo estamos viendo en vivo y en directo, que esa empresa, ese conglomerado de empresas, tienen la obligación de aportar los elementos del negocio jurídico. Ellos no pueden decir, no, yo no tengo guardado nada. Tienen que tener guardado todo y lo tienen que aportar. Y si no lo hacen, tiene una consecuencia. Asimismo, Doc, me permito, en el caso puntual que expresaba la doctora, no hay que soslayar la resolución 139 del 2020 de la Secretaría de Comercio Interior, que habla de los consumidores hipervulnerables. Eso también es muy importante porque pone mayor peso en la carga de la prueba en las empresas proveedoras. Pasamos a la siguiente pregunta, así vamos sacando preguntas y después seguimos con el tema. Muchas gracias, doctores. Sí, no, por nada, por nada. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Caso, dice la doctora María Miranda, mi cliente pagó el derecho de inscripción y primera cuota sin firmar el contrato en formato papel, todo vía telefónica. Luego lo dio de baja. No dice cómo lo dio de baja. Hoy lo... A ver si puedo bajar. Hoy lo intiman de pagar una suma de 85.000 pesos en el sellado del contrato. El sellado del contrato. O sea, contrató por teléfono y por el sellado del contrato le piden 85.000 pesos, Doc. Claro. Bueno, ahí veo que dice, lo dio de baja mediante mail, dice la doctora ¿Mediante Miranda. mail dice? Sí, ahí alcancé a espiar un poquito. Pero, claro, volvemos a lo mismo. Hay un apartado, un artículo, que nunca es el mismo, pero en las condiciones generales, hay condiciones válidas, por supuesto también, para cuando uno quiere retirarse de un plan. Ese retiro no tiene que ser una especulación donde haya una onerosidad, un enriquecimiento sin causa, podríamos decir, de la concesionaria, que resulta que yo me retiro y tengo que o pagar un montón de dinero o me restituyen mucho menos. Esta también es una cuestión... No, perdón, sí. Pero acerca de la validez de ese contrato que no está firmado. Bueno, acá estaríamos en el ámbito de los contratos electrónicos. El ámbito de los contratos electrónicos, yo podría decir que depende cómo haya sido, pero la firma, esto podríamos emparentarlo con la firma digital. La firma digital, que no sería este el caso específico, pero podría yo decir, claro, no sería el caso, pero quiero decir, si alguien no firmó en forma manuscrita, pero tendría que comprobar que su consentimiento ha sido dado con la aceptación de esa oferta. O sea, ante la oferta tiene que haber una aceptación. No sé. Con toda la información. Sí, tal cual. Tal cual. Por eso, volvemos, por eso digo yo, a tanta importancia que tiene el deber de información. El deber de información es un pilar que es una norma muy escueta y muy genérica, la del artículo 4, pero valga esa generalidad que le da la amplitud para darnos distintos tipos de posibilidades. ¿Por qué? Artículo 4. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor de forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios. Se está obligado a suministrar. Si esa obligación está incumplida, ¿hasta qué punto puede reclamar el cumplimiento del contrato la sociedad de ahorro para fines determinados?
O sea, sí. A ver, yo le mandaría una carta documento implicando todo esto. Yo lo plantearía por ahí, porque evidentemente que hay una especulación en cuanto a que la voluntad, según ellos, estaría debidamente expresada, y yo podría anteponer que no he tenido acceso a toda la información clara y veraz en la forma y en los términos del artículo 4, y rechazar el cumplimiento que me están queriendo imputar. Que le digo una cosa, yo en estos 7 años de magistrado acá en Moreno, y bueno, en los años que tuve en La Plata, no me acuerdo de una demanda que sea al revés, de la sociedad de ahorro para fines determinados, que llegue a la vía judicial. O sea, lo que llega es el secuestro prendario o la acción de secuestro, ¿no? Pero por este tipo de cuestiones más desde el punto de vista económico, no he visto, porque me parece que ellos también especulan con que, y yo no digo ellos, y quiero aclararlo, yo no creo que las concesionarias, las fábricas de autos y la sociedad de ahorro para fines determinados sean engendros malvados que están dedicados a ensañarse con la gente y perjudicarlos. No, porque la verdad es que la mayoría de las veces uno va, compra un auto por estas modalidades y bueno, listo. Ahora bien, sí también es cierto que estos vericuetos que se predisponen y de los que se valen para impulsarnos y compelernos a el comprador tener que poner un dinero que siempre parece insuficiente, también es cierto que es justamente el motivo de este espacio, el reflexionar sobre estas cosas que se están generalizando cada vez más si no hay un rol del abogado que profundice en estos temas, y si ese rol del abogado no es acompañado por la magistratura en cuanto a la dinámica de los procesos que lleven el menor tiempo posible y a tomar decisiones en donde uno se compromete a tratar de reparar lo que haya que reparar. Paso a la siguiente. A ver, caso, unión convivencial, dice la doctora Alejandra Montes. Muere la mujer que estaba adherida a un plan de autoahorro Chevrolet se presentó el conviviente a notificar a la concesionaria, le dijeron que debe seguir abonando. Eso, bueno, ya de movida empezamos mal porque cuando muere el titular, paga el seguro. A la concesionaria le paga el seguro, pero bueno. Y llevar declaratoria de herederos. El inconveniente es que el señor no tiene vocación sucesoria por ser conviviente. Bueno, eso ya es un tema que excede a defensa del consumidor. No sé a quién le va a quedar el vehículo, pero de movida no le pueden reclamar ningún pago más después de la muerte del titular. Lo que por ahí, como bien decís vos, Romina, coincida, es una cuestión de legitimación activa o de falta de legitimación activa, porque el conviviente está... bueno, de todas maneras, por ahí me sirve para agregar que dentro de la legislación, del marco normativo de todas estas cuestiones, también están las leyes que hacen a la gente de la tercera edad, las leyes contra la discriminación de género, donde uno quizás pudiera encontrar alguna apoyatura para darle cierta legitimación al conviviente que así lo acredite con la persona que era titular del contrato del plan de ahorro. Excede un poco, pero no quiero esquivar la respuesta en cuanto a lo que tiene que ver con el derecho al consumidor. Pero si uno, por eso digo lo de los principios, si yo me pongo a que yo soy un consumidor que está en esta situación donde yo quiero o continuar o que me den lo que me tienen que dar, no dejo de ser un ciudadano que pueda acreditar una relación de convivencia, que pueda acreditar
atribuir que por una discriminación de género no me están atendiendo un reclamo y poder llegar a obtener algún tipo de respuesta. Perfecto, Doc. Está levantando la mano la doctora Marcela Meijide. Sí. Hola, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver si puedo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. No, dos o tres cuestiones en relación, por ahí voy un poco para atrás, en relación al tema publicidad que habló el doctor y en relación al tema precio también y las cláusulas abusivas en general. Primero, no estoy tan de acuerdo que el Código Civil haya tratado de la mejor forma, haya cuidado la Ley de Defensa del Consumidor, dio un pasito atrás. El consumidor, el expuesto, y el tema de la publicidad sobre todo, porque ustedes hablaban de condenar en función de la publicidad, y el Código lo que dijo, o lo que modificó sutilmente, es las precisiones de la publicidad, y lo que menos tiene la publicidad son precisiones, con lo cual muy pocas veces se los puede, digamos, atrapar por ese lado, porque justamente lo que falta en la publicidad son precisiones. Las precisiones vienen después en letra chiquita. Entonces ahí, por ahí lo que más prevalece es la ley de defensa, el deber de información, que ese sí es el que más se vulnera. Y en relación a un caso que había explicado el doctor, en realidad el código también habla de que no se pueden determinar como abusivas las cláusulas relativas a la relación entre el precio y el bien. Entonces ahí volvemos a la importancia del deber de información. No se puede meter el juez en relación al precio, a la relación precio-bien. Con lo cual, si la cuota pactada decía algo y después aumenta, si es en relación si tiene relación con una falta de información, sí se los podría condenar, y si no nos podemos meter, lamentablemente el juez no se puede meter con esa relación precio. Y por último, en relación al planteo que hacían por ese contrato electrónico, en realidad, desde mi punto de vista, el contrato electrónico no tiene forma, con lo cual hay libertad de forma y puede entenderse que se haya celebrado. Lo que me hace un poco de ruido es, primero, reclamar un impuesto de sellos ante la gratuidad del contrato de consumo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si es un impuesto del sello, el único que estaría en condiciones de reclamarlo sería el fisco, pero no la concesionaria, salvo que lo hubiera pagado. En todo caso, uno lo paga cuando le necesita utilizar ese contrato. En la medida que no lo haga, no veo forma de que la empresa le pueda reclamar no siendo el fisco. Solo eso. Yo agrego a lo que usted dice, doctora, que es un argumento interesante. En todo caso, lo que yo le propongo es lo siguiente. Fíjese, el artículo 1119 del Código Civil y Comercial dice: regla general, sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes especiales. Es abusiva la cláusula que, habiendo sido o no negociada individualmente, tiene por objeto o por efecto provocar un desequilibrio significativo entre los derechos y las obligaciones de las partes en perjuicio del consumidor. Eso, y el 1122, que habla del control judicial, yo podría decir, en base a esto, que puedo revisar aún las cuestiones que tienen que ver con el precio. De hecho, por eso hay un par de fallos. En todo caso, salto para ahí, porque yo veo por la hora que vamos bien, pero si no, por miedo a quedarme corto. Hay un fallo de 10 de junio de este año, fíjense una cosa, y que tiene que ver con algo que también mencionó Romina, del consumidor hipervulnerable. Juzgado contencioso, administrativo, tributario y real de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? 10 de junio del 2021. O sea, salidito del horno. Se retrotrajo el valor de la cuota del plan a septiembre de 2019. Y eso tiene que ver con el precio. ¿Y el argumento? El argumento primero empiezan desarrollando que el artículo 65
de la Ley de Defensa del Consumidor habla de el orden público. Entonces, el orden público justifica ante una situación de desequilibrio, como decía en el 1119 del Código Civil y Comercial, que hacen esta cuenta. Si de septiembre de 2019 a junio del 2021 el valor de la canasta familiar subió tanto por ciento, el valor del salario mínimo vital subió X%, el valor del dólar subió tanto por ciento, la inflación es tanto. Entonces, lo que en ese caso dicen es, si el consumidor, cuando empezó su plan, su salario, la cuota era X porcental de la misma, ahora, si ellos, con todos los ajustes que le van haciendo a partir de que... Calcula una cosa, pero esto es clarísimo, ¿eh? Usted va al libro, a las evaluaciones fiscales de la Dirección Nacional de Registro Automotor y va a ver que el aumento en un año del valor de un vehículo 0 kilómetros es del 85%. Entonces, lo que dicen ahí es, si el ingreso de la persona involucrada en esta cuestión, la cuota tenía X incidencia, no puede ahora auspiciar que ese ingreso, que esa cuota supere por demás el valor de la misma y le retrotraen el valor de la cuota a septiembre de 2019. Por supuesto que, es más, si me permiten, si es de su interés, porque yo estoy haciendo memoria, y no le erro en general en este aspecto, pero fíjense, dice, si me permiten, la cuota abonada en abril de abril de este año era de 31.000 pesos, un exponencial aumento de 1.575%. Entonces, con base al orden público, con base a la posibilidad de revisar las cláusulas, con base a justamente la situación de hipervulnerabilidad, que hay una resolución, que me encanta que la cito Romina, de la Secretaría de Comercio del año 2020, que habla del consumidor hipervulnerable y de la vulnerabilidad agravada, ¿sí? Donde se considera en esa situación aquellas personas que no justifiquen ingresos que sean superiores a 2 veces el salario mínimo vital, justifica justamente que ante un planteo, un juzgado pueda revisar estas cuestiones hasta con estos alcances. Ahora bien, yo encontré, de todo lo que busqué, uno. El tema me parece, yo desde el lado de los abogados, tenemos el privilegio que tenemos una persona que está del otro lado. Me parece que tanto siempre se aplique la norma más favorable al consumidor, vamos a tener colisión de normas y tenemos que pedir que se aplique la más favorable al consumidor. Y vamos a encontrar muchísimas cosas en la medida que busquemos, y vamos a encontrar muchísimas fallas de los proveedores. Entonces, así como lo dijo el doctor, es tarea nuestra pedirlo para que nos lo den, porque a veces nos quedamos con el Código Civil nos veda un montón de entradas, pero por la ley 24240, por la ley de procedimiento administrativo, tenemos otros vericuetos por los que podemos tal vez defender mejor a nuestro cliente. Y si me permite, un agregado que quiero compartir, y es, bueno, como cada una cosa que uno dice, absolutamente opinable. Yo del Código Civil y Comercial nuevo, por así decirlo, no es que esté ni enamorado ni en contra. Digo que hay cosas que están en nosotros, y a mí estos espacios me obligan tácitamente a seguir profundizando en las herramientas jurídicas, a ver algunas cuestiones. Fíjense, el artículo 3 del Código Civil y Comercial dice: el juez debe resolver los asuntos que sean a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada.
una decisión razonablemente fundada. No dice, el juez debe resolver los asuntos mediante la aplicación de la ley específica para el caso. Y no lo dice, justamente, esta ya es mi opinión, he escuchado a algunos que participaron de la redacción del código, etc., porque da esta norma abierta y con la expresión decisión razonablemente fundada, a que yo pueda pararme desde allí a tomar decisiones para resolver un caso concreto que sean razonables. Y si se me permite más aún, el preámbulo de la Constitución Nacional tiene un principio, que es afianzar la justicia. Entonces, cuando yo no encuentre un principio, no encuentro una norma específica, no encuentro una norma genérica y no encuentro un principio, todavía tengo la afianzada la justicia de la Constitución Nacional y el artículo 3 para tomar una decisión razonablemente fundada para decidir. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacerlo, digamos, con precisión y también con coraje, porque yo también sé, después vienen las cuestiones, pero en definitiva, yo tengo muy en claro en la función que me toca que lo que me queda es decidir lo que me parece justo con los mayores argumentos posibles. Y yo creo también, si se me permite, pequeño paréntesis, yo conozco dos formas de administrar justicia. Administrar justicia o administrar justicia para no tener problemas. Y yo prefiero tratar, más o menos acierto, estar en el club de los primeros. Administrar justicia. Y no administrar justicia para no tener problemas. Porque yo pongo piloto automático y digo que tal cosa no está prevista, tal cosa no tiene apoyatura en una norma específica, etc. Y listo. Y no tengo inconvenientes con la gente que pueda tener inconvenientes, que tenga más capacidad de lobby para operar y para ir diseñando determinadas jurisprudencias. Yo creo en el Poder Judicial y creo en que también es necesario que estemos a la altura de las circunstancias y muchas veces eso no ocurre. Entonces, yo lo que digo es eso, hay que estar muy atento a todas estas situaciones para saber cómo hacer valer nuestros derechos y los derechos de los consumidores, que en este caso es la temática que específicamente nos convoca. Por eso decía yo, este fallo, que lo encontré hace pocos días, de este tribunal, y nobleza obliga, quieren más todavía. Yo ni siquiera sabía que había un fuero empezó hace poco, contencioso, tributario, contencioso administrativo, tributario y de relaciones de consumo. Yo la verdad no lo sabía. Son los de la ciudad, son los de la ciudad que van sumando competencias. Y claro, la agregación del consumo es muy reciente, porque nosotros tenemos el fuero de consumo que no está funcionando. Entonces claro, lo está absorbiendo desde hace muy poco los tribunales solamente de la ciudad, únicamente de la ciudad. Claro, y la verdad, doctor, yo celebro que lo haga, sé que lo hace, pero también el escucharlo hablar nos lleva inevitablemente a la conclusión de que para nosotros los abogados ir a la justicia es a veces es como ganar el loto. Por ahí me toca, por ahí no. Porque en realidad están muy lejos los jueces de comprender la noción de la ley de consumidor. Muy, muy lejos. Ni hablar del fuero comercial en capital, yo creo que ni la conocen. Si uno les nombra los artículos, ni las conocen. Todo lo que es seguro, prescripción en materia de seguro tiene 1 año, consumidor 3 aplican 1, porque le dan prevalencia a la ley de seguro. Doctora, hace algunos años no había un solo juez que se animara a aplicar daño punitivo. Eso es un laburito de hormiga que tenemos que hacer los abogados pidiendo, hasta que el derecho del consumo es un derecho relativamente nuevo, más en nuestro país, que se viene trabajando, todavía no tenemos ni siquiera un código sistematizado, pero bueno, va a pasar, es de a poco, se hace camino al andar. Ojalá el poeta.
es trabajo nuestro. Y lo último quería decirle al doctor que habló de la palabra razonable. El otro día estuvimos en una charla sobre responsabilidad médica y yo contaba, tuve el privilegio de estar con el doctor Gersi en la universidad y nos habíamos tomado el trabajo en su momento, cuando estaba el proyecto del Código Civil que hoy rige, nos llamaba la atención la palabra razonable. ¿Sabe, doctor, cuántas veces está en el código? 120 y pico, casi 130. Sí, con lo cual, porque nos llamó la atención el razonable, que decíamos, bueno, porque nosotros en materia de salud, la verdad que el razonable para uno a veces no nos encaja en nuestro razonable cuando está en juego la vida. Y otra cosa llamativa, pero para mí positiva, es que también hay un montón de veces que se hace referencia a la palabra el juez. Cosa que sí, no las tengo contadas, sinceramente, pero sí, hay muchas veces. Por eso estamos hablando en estos casos de cuestiones que puede uno vincular al área interpretativa de lo que es tanto un marco jurídico normativo con la defensa del consumidor como el ejercicio de la función de la magistratura y el rol de los abogados. Yo creo, lo que creo que es un dato y no es una opinión, creo que como dato es que la tecnología avanza a una velocidad que sí o sí implica un ayornamiento de todos los operadores del derecho, abogados y magistrados, en cuanto a que, por eso digo yo, los principios es necesario tenerlos cada vez más a mano, porque las innovaciones de distinta índole, si no, nos dejan como aparentemente zonas grises o zonas sin tratar, y yo creo que estas normas abiertas, justamente, ¿qué es lo razonable? Bueno, precisemos qué es lo razonable. Hagamos el esfuerzo intelectual para que poder dar también sí todas las precisiones, pero no esquivemos el planteo hecho en la mejor forma posible y la decisión con la mayor cantidad de argumentos posible. Entonces, porque eso hace al derecho de defensa en juicio y debido proceso. Y eso está en la Constitución. Y entonces, eso es el marco más abarcativo, como yo decía, el principio de afianzar la justicia. Lo han citado algunos ministros de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, el fallecido hace poco doctor De Lázari, ¿sí? Donde cuando hubo un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil que era absurdo, no había una norma que lo apañara y dijo, no, acá esto es injusto. Por el principio de defensa de la justicia, revocamos. Obviamente que eso no nos sitúa, ni tiene por qué situarnos en una zona de arbitrariedad. Porque yo creo que el mejor debate que podemos hacer es el mejor argumento posible. Entonces, en ese contexto es que me parece a mí todas estas cuestiones que hemos mencionado, y alguna que quede pendiente, es importante tener en claro que los derechos del consumidor, como destinatario de los productos y bienes de servicios, como aquella persona que aún sin ser destinatario directo, en forma inmediata, esté expuesto a una relación de consumo. Por ejemplo, un auto que se queda sin frenos y atropella a una persona que está en la vereda, por ejemplo. Quiero decir, hace a que nosotros tengamos la capacidad de lo que está por venir, seguir dando respuestas y que garanticen la tutela judicial continua y efectiva a la que tienen derecho todos los ciudadanos. Y en el rubro del consumo, en una época en la que cada vez prevalece más los servicios que los bienes, ¿sí? Porque las grandes corporaciones que se expanden son servicios. Digamos, la cercanía, y tiene que ver con el consumidor, la cercanía que se ha concretado ya entre el consumidor y el producto es una realidad que hoy está aconteciendo. Quiero decir, uno compra por vía electrónica e internet y no tiene que ir más al comercio.
esa distancia que se va cortando cada vez más, bueno, hay que estar atento para ver cómo podemos definir determinadas cuestiones. Por eso también hoy el tema es contrato de ahorro previo y todas estas vicisitudes, pero los contratos electrónicos, que surgió el tema de aquel que lo hace por mail, etcétera, es todo también un necesario abordaje que hay que hacer en este contexto. Entonces, yo lo pienso, yo quiero decir, la inteligencia artificial ya está empezando a aparecer en algunas pequeñas cosas, incluso dentro del Poder Judicial. Yo estoy seguro que en los próximos 6, 7 años, no sé, los despachos ni siquiera los vamos a despachar personas físicas. Y eso no quiere decir que nos vamos a quedar sin trabajo. Quiere decir que tenemos la posibilidad de hacer mejor otras cosas que requieren de mayor estudio y análisis. Entonces, este es el contexto que me parece que es muy significante a los casos concretos. Porque si no, cuando este sinfín de situaciones particulares, que después se van uno decantando en 4 o 5 o 10, pero este sinfín nos apabulla al letrado que tiene que darle la respuesta, al cliente que va con la cuestión, y a los magistrados en cuanto a que dicen, pero ¿y esto dónde está? ¿Y esto cómo está previsto? Y empezamos a balbucear alternativas porque estamos más acostumbrados a que el artículo 1113 dice tal cosa, el artículo, no sé, 1056 dice tal otra, no, las normas específicas cada vez van a ser menos. Y cada vez van a tener más relevancia estas normas genéricas, estas nociones, estos conceptos de la publicidad, de la buena fe. En definitiva, el deber de información es la traducción en la Ley de Defensa del Consumidor del principio de buena fe. El principio de buena fe que está no solo en el 1198 viejo del Código Civil, sino también está en el artículo 34, inciso segundo, del Código Procesal Civil y Comercial. La buena fe probidad en el desarrollo del proceso. Entonces, cuando yo tengo que dar una respuesta, no me puedo evadir o minimizar a que no tengo la norma que me da la respuesta específica, y entonces el abogado se siente como desguarnecido de dar una respuesta ante una situación. Y además digo otra cosa, si se quiere, en el ejercicio propiamente de la profesión. Díganme si no, sí, concesionarias, agencias de turismo, compañías de seguros, empresas de telefonía, casas de electrodomésticos. ¿Cuántas situaciones hay donde potencialmente puede estar vulnerado algún derecho del consumidor y que además, en el caso del abogado, van a tener un potencial del mandado solvente? Entonces, quiero decir que la profundización de toda esta temática es primero, y trato siempre de no olvidarme, primero lo más importante es el ciudadano que con sus impuestos paga mi sueldo, y yo tengo que entonces estar a la altura de las circunstancias para dar una respuesta. Después el abogado, que también en el ejercicio de su profesión, cada vez más dificultosa, necesita profundizar todas estas cuestiones donde es preciso también ir agilizando respuestas más útiles que convoquen a gente que tenga problemas con más confianza en que va a poder obtener una respuesta. Porque también eso es lo que vemos. Cuando yo veo a la hora de establecer daños punitivos, está el abuso del proceso. No me quiero ir de tema, pero que creo que tiene vinculación. Las compañías de seguro con la oralidad civil se vieron, en definitiva, afectadas. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé en el tribunales en el año 90 en La Plata, un juicio de daño y perjuicio duraba 7, 8 años. Entonces, ¿qué iban a ofrecer para acordar qué? Nos vemos en 6 años, en 7 años. Todas esas cuestiones, hoy, si nosotros logramos, desde el Poder Judicial, que los procesos tengan una duración más limitada, y yo ya lo voy viendo en lo concreto, podemos conseguir que la variable tiempo deje de ser un abuso del proceso de la parte dominante
para que entonces el ciudadano tenga una respuesta a aquello que sea menester darle una solución. Bueno, pero disculpe que lo interrumpa, ahí hay un ejemplo claro. Usted dígame cuántas veces vio que se aplique el proceso sumarísimo en consumidor. Yo lo logré, me sobran los dedos de una mano con las veces que lo logré. Y la ley es clara, el proceso más corto, ordinario. Sí. En Nación, ordinario. Es un abismo entre un sumarísimo y un ordinario. Y ahí, eso es lo que yo digo en relación a esas normas marco. Para tener esas normas marco como tenemos que tener un poder judicial a la altura. Y tenemos que definir bien razonabilidad. Porque si yo tengo una norma que me dice el proceso más corto, dice no, porque yo interpreto en un párrafo, no, por la amplitud, por lo que sea, ordinario, 5 años de juicio. ¿Dónde está la protección al consumidor ahí? Entonces ese margen que le di a la justicia, ahí está mal usado. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, porque justamente es lo que yo planteo. Yo lo planteo mirándome al espejo. Yo no estoy satisfecho con los tiempos procesales de la normalidad de los juicios que llevo en mi juzgado. No estoy satisfecho. Yo una vez dije hace ya varios años aquí que un proceso tenía que durar no más de 9 meses. Yo logré en 2 ocasiones procesos de daños y perjuicios con 3 pericias que duraran 12 meses. Entonces no es imposible. Lo que hay que estar es a la altura de las circunstancias. Pero tenemos que estar todos, nosotros, tenemos y ustedes, claro, argumentando de la mejor forma posible, aunque incomode. Hablo de la incomodidad sana. A mí cuando un abogado me da mejores argumentos y me obliga a estudiar, esa incomodidad, entre comillas, hace que yo tenga que dar una mejor respuesta. El tema es que los abogados, naturalmente, no me quiero ir de tema, pero tiene que ver con esto, porque es como dice la doctora, si el proceso es sumarísimo y damos vista al fiscal, y el fiscal no dice nada, y entonces yo después digo, bueno, pero yo despacho tantos expedientes por día, y entonces son todas excusas. Entonces los plazos en el código procesal, saquémoslo, porque si no, formamos parte. Yo no milito el escepticismo, ¿eh? Yo creo que se pueden corregir las cosas, y que tiene su precio. Y bien que lo sé. Bueno, perdón. Pero bueno, sí, para no irnos de tema. Tengo a la doctora María Miranda, que yo no sé si levantó la mano o le quedó levantada. A ver. No sé. Si no, seguimos con un caso más que ya no queda tanto tiempo. Seguimos con un caso más. Claro, un caso que tiene que ver, es un fallo de la Cámara de Azul de noviembre de 2020, ¿sí? Donde justamente se dan algunas de las circunstancias que estábamos mencionando aquí. Una persona va y se adhiere a un plan a esos 60-40, me financian el 60 y en un determinado momento tengo que pagar el 40, ¿correcto? Y entonces, cuando llega la ocasión y que sale sorteada, tiene que pagar el 40%, no tiene el dinero. Entonces, como no tiene el dinero, en la concesionaria le ofrecen cambiar el plan 60-40 a uno que financiaba el 100. Ella acepta, pero después se da cuenta que ese financiamiento de 100% era con un valor de cuota que ella había entendido que era fija, y resulta que esa cuota empieza a recibir una cantidad de incrementos significativos. Y entonces lo que ella dice, no puedo, devuélvanme el dinero que ya me iban a devolver cuando yo no pude pagar el 40% y restitúyanmelo. Por supuesto, la concesionaria, la sociedad de ahorro para fines determinados, en este caso la fábrica, si bien también
vale aclarar, un pequeño paréntesis, hay casos como este en que la fábrica, cuando es una cuestión vinculada a la comercialización, o sea, la fábrica dice, perdón, el auto está ahí, a mí que me reclaman, yo por mí dénselo. El auto yo lo fabriqué y está ahí. Puede ser que en ese caso la legitimación pasiva del artículo 40, que es tan amplia, si justifica la fábrica que en el conflicto planteado no tiene absolutamente ninguna injerencia su rol, podemos quitarla del medio. Pero no así a la concesionaria y a la sociedad de ahorro para fines determinados, que lo que hicieron fue en una persona de conocimientos elementales, captar su voluntad, que ya estaba en una situación de difícil solvencia en el plan 60-40, para seguir, me hace acordar el caso que dijo la señora Viviana, para seguir pagando un plan con una cuota que se iba incrementando. En este caso, se llegó a una resolución a través de esta Cámara, es un fallo muy interesante, donde también, inclusive, hay un mandato preventivo, que así se dice, que integra la Cámara cuando se expide, donde anula parcialmente, en forma específica, el artículo 13 de las condiciones generales de contratación, donde estaba previsto que el reintegro que le tenían que hacer era mucho menor al valor del porcentaje del auto que ya había pagado, e incluso dispone un pedido de informe a la Inspección General de Justicia para que revise dejar sin efecto para la generalidad de esa sociedad específica esa cláusula en los contratos que estaba proponiendo los distintos oferentes. En ese caso, aún más, se le reconoció no solo el daño moral, sino también un daño punitivo significativo. Hay un gran debate con esto de los daños punitivos, porque yo también entiendo que en el proyecto el anteproyecto que mencioné al principio, de Código Federal de Derecho al Consumidor, está previsto que también ese importe no implique un enriquecimiento sin causa para el actor. Está previsto que se pueda imputar ese dinero, no que vaya a manos del actor, sino a que sea donado a determinadas entidades, etc. Pero lo cierto es que en esto yo me gustaría ahondar en otro momento, pero realmente yo creo que el abuso del proceso a mí me da más para que ese importe de daño punitivo sea más significativo que menor. No me parece lo mismo 3,5 millones de pesos que 300.000 pesos por un juicio que tarda 5 años. ¿Sí? Por eso también hay una fórmula matemática que tiene siempre cualquier cuantificación que uno haga de una deuda que es de valor, tiene una alea de subjetividad. Lo que nosotros tenemos como magistrados la obligación, como le decía también a la doctora que estaba hablando antes con ella, que esa razonabilidad no puede ser que deje desguarnecido al consumidor involucrado. Pero lo cierto es que este fallo, entonces, decía, le manda a reintegrar el importe que había pagado, tomando en consideración que si ella había pagado el 60% del valor de un auto, que salía X cantidad, se le reintegrara el 60% al valor del auto hoy de lo que ella había pagado. Y era una diferencia significativa, porque el 60% que ella había pagado eran 275.000 pesos, lo que le daba, lo que le reconocía por un cheque mandado así, por las dudas, a ver si mordía el anzuelo la actora, y cuando la Cámara decide que una pericia contable determine el valor de ese mismo vehículo al momento de la sentencia, el importe a devolver
superaba el doble. Entonces, esta es una situación, por eso lo vuelvo a decir, perdón si soy reiterativo, son situaciones todas bastante novedosas que requieren un constante análisis y reconsideración para ir puliendo lo que haya que hacer para tener la solución más justa, razonable y fundada en derecho. Con lo cual, vemos que esta temática da para determinada cantidad de supuestos, pero creo que abarcamos bastante dentro de todo, tratando de ser lo más ordenado posible, porque hablamos de las compañías de seguro que tienen que pagar el mismo prima de seguro que si lo hicieran por fuera del plan. Hablamos de la restitución de lo pagado conforme al valor del auto actual. Hablamos de retrotraer el valor de la cuota de acá casi 1 año y medio hacia atrás. Vemos todas estas construcciones que se van configurando, como me parece a mí, soluciones no solo novedosas, sino valiosas, que hacen a la consolidación de las defensas de los derechos del consumidor. Bueno, no sé, Romina, si hay alguna otra pregunta. Tengo a la doctora Paula Marcena. A ver, ¿por qué no puedo activar el audio? Ay. No importa, Romina, tenemos que tenernos paciencia todos con la tecnología. Amigate con la tecnología, en cualquier momento rompo la compu. Buenas tardes. Buenas tardes, Paula. Me resultó muy interesante todo lo que usted dijo. Quisiera saber, ya que usted aplicó, lo primero que habló fue de los contratos de adhesión, básicamente, que es lo de los autos. Mi interés iba más que nada por el tema de las propiedades. También el mismo caso, un caso en el que se adhiere un contrato de adhesión, la cuota pasa en 2 años de 15.000 a 48.000 pesos, y con el agravante de que con el tema de la pandemia no están haciendo construcción, o sea que tengo peor todavía que en el caso del auto, porque no está el bien ya ahí físico, digamos, todavía. Entonces necesitaría su ayuda con este tema, porque inclusive la cláusula que tiene de, digamos, rescisión si se quiere, implica que la compañía se queda con todo lo que paga, lo que está pago, se lo queda, no me devuelve nada al cliente, digamos. Entonces yo lo que quiero saber es cómo funciona en este caso. Bueno, yo me puedo atrever a decirle justamente en esa misma línea que hay que aplicar los principios en el sentido cuál es. Primero, ¿estaba debidamente informado de las condiciones que tenía que darse para que si se retiraba porque esto tiene que ver con la construcción de una propiedad de pozo, vamos a decirlo así? Exacto. Claro. Bueno, yo no lo mencioné, pero también esas cosas ya están habiendo algunos casos de fallos de jurisprudencia. Hay alguno que por ahí también ya ha salido en este contexto. Y que tiene que ver con, justamente, si yo puedo demostrar que por una cláusula que se me anteponga ante la realidad negocial que yo tenía en este momento, tomando en consideración todas las variables como dato objetivo del incremento de la inflación, de la canasta básica, del salario mínimo, y esta resolución que hacía referencia a Romina, que es muy importante, del año 2020 de la Secretaría de Comercio, que habla del consumidor hipervulnerable o de la vulnerabilidad agravada, si mi situación está en ese contexto configurada, yo podría decir que la cláusula que me quieran aplicar para no reintegrarme nada o reintegrarme menos de lo que aporté, puedo pedir la nulidad parcial de esa cláusula. Ese sería un camino. Le estoy dando así una respuesta en el contexto de lo conceptual, ¿sí? Claro. Eso sería un camino a recorrer. Si el deber de información, si hay una cláusula
que pueda ser pedida su invalidez, y además, si toda esta situación generó padecimientos que tengan que ver con el daño moral, y si además, cada vez que yo me dirigí a la persona con la que contraté, me atendieron mal, me demoraron, no me dieron respuesta, me dilataron las cosas, también ahí estaría la situación del daño punitivo. Perfecto. Muchísimas gracias. No por nada. Tanto sobre todo cuando fue el boom de los créditos UBA, tanto en lo que es planes de ahorro, como créditos hipotecarios, como créditos personales, estamos viendo bastantes fallos que están readecuando, fallos y normativas, que están readecuando las cuotas a un nivel más accesible, porque los consumidores hemos quedado muy atrás con nuestros salarios respecto al aumento de este tipo de créditos. Estamos viendo en todos los ámbitos donde se aplicó la UBA, estamos viendo fallos judiciales y medidas cautelares que reajustan. En el término de los planes de ahorro, Romina, yo agregaría un dato que sí, ya lo mencioné, pero no quiero que quede al pasar. Tengan presente que es un dato. Una cosa es un dato y otra cosa es una opinión o un argumento. El dato concreto es que si uno va a las evaluaciones fiscales de la Dirección Nacional de Registro Automotor, va a ver que el incremento del mismo auto 0 kilómetros de un año a otro es el 85%. Y si esa variable es la que está contemplada a la hora de tener relación con el valor de la cuota pura, ahí viene el incremento. Ahí viene el incremento significativo de la cuota. ¿Por qué? Porque el 85% en un año para otro supera con creces a cualquier dato de la inflación. Tal cual. Y a cualquier dato de la evolución de cualquier ingreso del que esté salario, claro. Exacto. Entonces ahí es donde hay que, porque si uno podría invocar en ese caso que hay un enriquecimiento sin causa. Pero ese es un camino a explorar. No sé si queda alguna otra pregunta, a ver, porque me quedaron manitos levantadas, pero no sé si la doctora Mariel Velázquez. Hola. Hola, ¿cómo le va, ¿Qué tal? doctora? Buenas tardes. Bien, tengo la camarita, un problema en la camarita, así que no la puedo encender. La escuchamos perfecto. Sí, la escuchamos bien. Bueno, bárbaro. Tengo una consulta porque tengo un caso donde el cliente tiene destrucción total en su vehículo y el seguro lo que hace es abonarle a la administradora. El contrato, si bien dice de que cuando ocurren este tipo de casos, hay que abonar, o sea, el seguro le abona a la administradora y la administradora cobra lo que tiene que ver con la prenda y si hay una diferencia, se la reintegra al ahorrista. Eso es lo que dice el contrato. En este caso en particular, lo que hizo el seguro fue abonar a la administradora y la administradora no le abonó nada al ahorrista y de hecho le cobró una diferencia porque la prenda estaba actualizada y el monto que estaba en el valor plaza no llegaba a cubrir al monto del valor plaza. Entonces le terminó cobrando una diferencia al ahorrista a mi cliente y mi cliente se quedó sin nada de todo lo ahorrado durante años y sin el vehículo, porque el vehículo estaba con destrucción total. Entonces, realmente ahí hay una laguna entre el seguro, entre la administradora, obviamente nadie se hace responsable y como que estamos en incertidumbre respecto a eso. Por eso ahí vi una pregunta de una colega que dice respecto de la prenda. Justamente yo tenía la misma duda, si la prenda se actualizaba, cada cuánto en todo caso, y bajo qué criterio es la actualización de la prenda. Porque en todo caso, si hay una destrucción total o si hay un robo, el consumidor siempre va a caer en esta situación de desprotección. Sería como muy fácil es que todo, ¿no? Ahí. Sin ver el contrato de prenda y
no obstante, no quiero esquivar una respuesta posible. Evidentemente que si el acreedor prendario va incrementando el valor de su crédito por el valor del vehículo, debiera el seguro también estar en la misma situación de actualizar el valor de destrucción total de acuerdo al valor del vehículo. Cuando eso no sucede, porque hay una cláusula, ya sea en la póliza de seguro, ya sea en el contrato de prenda o ya sea en los dos, evidentemente eso genera en el consumidor la posibilidad de que se atribuya a esa cláusula la condición de cláusula abusiva, que se pueda plantear judicialmente, se deje sin efecto, a los fines de que el beneficiario del seguro, porque el beneficiario del seguro, en definitiva, es el adherente. El tomador del seguro debe ser el acreedor prendario, que toma el seguro a cuenta y en favor. Pero, claro, hay ahí cláusulas que hay que revisar para que, en su caso, sea lo razonable, vamos a decirlo así, que el adherente reciba un importe actual equivalente al valor de su rodado por la destrucción total. Porque si no, ahí hay un incumplimiento del objeto del contrato, ya tanto sea de la compañía de seguros como de la prenda. Eso es lo que a mí me parece que hay que ir por ese camino. Claro, o sea, el seguro por un lado dice que paga valor plaza, pero realmente no lo hace y obviamente informa que ya abonó todo a la administradora y la administradora manifiesta que obviamente lo que pagó el seguro no alcanza a cubrir lo que está el valor plaza y bueno, es obviamente un deslinde de responsabilidades entre ambas partes. En ese caso, la legitimación pasiva es clarísima hacia las dos personas jurídicas involucradas, la compañía de seguro y el acreedor prendario. Y tratar de buscar la nulidad parcial de algunas de las cláusulas que hayan derivado en esta situación ante la, diría yo, vulnerabilidad de la mala información que seguramente no se le ha expresado con esta claridad a quien contrató en estas condiciones el plan de ahorro y que derivó en esta situación que evidentemente lo perjudica. Ok, muchas gracias. Y con respecto al tema del contrato de prenda, obviamente ahí hay una irregularidad porque nunca obviamente es otorgado el contrato al ahorrista y el ahorrista desconoce o sea, si es actualizable, bajo qué criterio y demás. O sea, bueno, por eso mismo, ¿sí? Por eso mismo, la irregularidad, como usted lo dice, sería más que irregularidad, sería la desproporción entre las obligaciones a cargo de quien fue pagando el plan con las obligaciones a cargo del acreedor prendario y de la compañía de seguros ante el hecho del siniestro que justifica que haya que desembolsar un dinero. Está bien. Muchas gracias. No por nada. Muchas gracias por la aplicación. Sí, agrego, Doc, que en el caso de que yo, en particular, contrate un seguro, muchas veces me toman determinado valor y el seguro queda desactualizado del valor plaza del rodado, en este caso que estamos hablando. Pero en un caso donde, más allá de que yo lo elija, si la administradora me da la opción, más allá de que yo lo elija, no lo contrato y no me lo pagan a mí directamente, me parece que hay un tema que tienen que solucionar entre todas las partes, menos yo como consumidora. Lo que pasa es que en el seguro se da la figura de la estipulación a favor del tercero. Entonces, el beneficiario del seguro es el consumidor, el tomador es el acreedor prendario y el obligado es la compañía de seguro. La figura es esa, y sí que yo le aseguro, le dan la opción de elegir entre tres. El tema es que, como ya le mencionaba, normalmente lo que hacen es que el seguro sea más caro por esa vía, lo cual no corresponde.
Pero sí. Sí, igual no siempre dan la opción de elegir entre 3, he tenido un par de casos, ni entre 3 ni entre 5, claro. que directamente le enchufaron en la cuota del seguro. Claro. Tal. X. Peor todavía. Peor. No sé si tenemos, o me quedaron manitos levantadas. Acá, Viviana. Sí, perdón. Con Ahí el tema va. del seguro, pasó con mi cuñado y realmente fue muy cómico, porque le dije, mira, si yo me pongo como abogada en el COPREC, no nos van a dar bolilla. Así que vamos a hacer de cuenta que yo soy vos, entonces yo escribía todo como si fuera mi cuñado, y así me resolvieron. El tema es que él con lo de la pandemia quiso bajar la cuota, no le bajó, quiso ir a la concesionaria, estaba cerrada, bueno, que no, los teléfonos nadie contestaba, nadie le pudo dar para que pague la cuota. Así fue con la cuota de abril, de mayo, de junio, bueno. La cuestión que le viene un llamado diciendo que tiene que pagar a un estudio de abogados porque él no había pagado, y él explicando que el tema era que no había podido bajar la cuota. Conclusión, cuando termina de charlar todo el tema, porque ya se le habían juntado como 7 cuotas, entre que te hablo, que no te hablo, que bueno, fue un desastre, le querían cobrar las cuotas del seguro, o sea, el valor de la cuota, el seguro. Y cómicamente, la que pudo pagar no tenía el seguro, porque lo habían dado de baja. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Que son inflexibles. Dice no, dice el abogado, mi cliente exige el pago del seguro. Pero si no lo podía utilizar porque si no estaba pago, ya decía que sin tener el pago en término, carecía de seguro. Entonces, ¿por qué quieren cobrar un seguro que jamás existió? No sé si quedó claro. Sí, bueno, queda claro que siempre hay distintas maneras compulsivas, cuasi extorsivas, para cobrar más dinero por el seguro del auto, por el seguro de vida, y todo lo que vuelva a significar queda es judicializar todas estas cuestiones hasta que esto se haga más habitual en la mecánica del trabajo cotidiano de los juzgados, y también se haga habitual que las distintas empresas involucradas en este negocio jurídico vean que no es tan lejano que el consumidor pueda accionar judicialmente para hacer valer sus derechos. Porque normalmente es así. Hay otro fallo que no lo llegamos a comentar. Había una persona que de las 84 cuotas pagas, si llegaba con cada cuota paga, le iban a bonificar las últimas 12, y como en la cuota 44 se había atrasado en unas horas, le dejaron de bonificar esas últimas 12 cuotas. Quiero decir, de ese lado, del conglomerado de personas y empresas involucradas por ese lado, son inflexibles ante cualquier tipo de incumplimiento del consumidor. Y lo hacen porque cuentan con la infraestructura que les da el tiempo para sobrellevar la situación. El particular, entre que va a consultar al abogado, va a la defensa del consumidor del municipio, va a tribunales, obtiene una sentencia que quede firme después que la apelan, tiene que recorrer demasiado tiempo. Este es el compromiso, y forma un poco como cierre de esta actividad que tenemos que tener los abogados y los que estamos en el Poder Judicial, para, con mejores argumentos y mayor eficacia, acortar estas respuestas que sean más valiosas, y el tiempo también, para realmente llevar a lo concreto una adecuada defensa y tutela del consumidor afectado. Bueno. Muchas Brillante, gracias. Doc. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos en la próxima actividad del instituto. Igual estén atentos a la agenda académica del colegio, que tiene un programa impresionante para
lo que queda en estos días y ya para después de la feria. Así que les deseo buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor, clarísima la exposición. No, gracias a ustedes por convocarme y bueno, espero haber estado a la altura. Muchas gracias. Excelente, doctor, muchas gracias. Hasta luego.